libro de Mateo capítulo 24, versículo 3. Amén. En el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dios, añada bendición a nosotros a través de lo que es tu santa palabra, Señor. Padre, tu palabra es vida y es luz. Tu palabra cambia, renueva, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Señor, toma control de nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señales es el título de este mensaje. Señales. Bendito sea Dios. Esta madrugada, como ahora de las 4 por ahí, yo estaba tratando de ver, ¿verdad? Desde anoche luchando, porque mire, la gente ve a uno predicando y dice: wow, qué suave, qué fácil. No es tan fácil. No es difícil, pero no es tan fácil, porque no predicamos lo que deseamos predicar, sino lo que el Señor ponga en nuestra mente y en nuestro corazón. Y una de las cosas que recibía del Señor en esta madrugada era que yo debo como bajarme un poquito. ¿En qué sentido? Eso me sucedió hace muchos años y el Señor me hacía la corrección otra vez ahora. Y es que a veces uno predica pensando quizás que la persona te está entendiendo, pero es posible que tú le estés hablando a la persona en un idioma que él no te está entendiendo. Entonces, en ese caso, yo tengo que hablar un poquito más sencillo para tratar de ser entendido. Amén. Eso es lo que me ministraba el Señor, bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercan y le hacen una pregunta triple: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu segunda venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Son 3 preguntas en una sola. Cuando ellos le dicen ¿cuándo se cumplirán estas cosas?, hay que retroceder al versículo 2 para poder entenderla. Amén. Y es que ellos, saliendo del templo, los discípulos fueron como, vamos a decir, maravillados o conmovidos por la condición del templo, por lo bonito que se veía todo, quizás por la prosperidad que se veía en el templo. A veces pasa eso. A veces pasa eso. Una de las cosas que la iglesia tradicional tiene es que en sus templos tienen muchas riquezas, muchas obras de arte, muchas cosas que deleitan a los ojos. Y entonces cuando tú entras, como que tú no hayas dónde te va a posar los ojos, porque hay tantas cosas bonitas que tú no hayas hasta para dónde mirar. Y eso le pasa a los discípulos. Señor, pero mira el templo, pero mira esto, pero mira aquello. Y de repente Jesús les dice: ven todo esto, ven toda esa belleza, ven ese gran templo. En verdad os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra, sino que todo esto será destruido. Ya me imagino yo el desánimo que le llegaría a los discípulos. Tú que estás alabando una obra y que de repente el Señor te dice: ¿tú estás mirando todo eso? Todo eso va a ser destruido. Pero wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser eso?
Y entonces ellos se quedan con esto en la mente de que todo va a ser destruido. Me imagino el silencio que se haría en ese momento. Llega hacia el monte de los olivos. Me imagino que como siempre el Señor se aparta y se va a orar. Y ellos aprovechan que Él regresa en uno de los descansos entre oración y oración y le hacen la pregunta: Señor, eso que tú dijiste del templo, eso que tú dijiste de la ciudad, que no quedará piedra sobre piedra, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y ahí mismo le dicen: ¿y qué señal habrá de tu segunda venida y del fin del siglo? Increíble. Señales es el título que le hemos dado a este mensaje, en base a lo que los discípulos están pidiendo. ¿Qué señales habrá? Todos nosotros podemos saber lo que es una señal de modo simple. ¿Por qué? Porque algunos sabemos conducir vehículos. Todos hemos andado en la calle, en carretera, y hemos visto las señales de tráfico o señales de tránsito, y sabemos que son símbolos o representación de algo, algo que avisa o que informa. Entonces, ya con esto en mente, podemos entender más fácil lo que están pidiendo los discípulos: señales que avisen de tu segunda venida, señales que le informen al mundo cuándo será el fin del siglo o de este sistema, o el fin de la gracia, cuándo será. Y Jesús comienza dando la respuesta de una manera que ellos puedan asimilarlo y que ellos puedan entenderlo. En cuanto a la respuesta al versículo 2, que Jesús dijo: ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió. Se cumplió en el año 66. Me imagino que si hubiese habido periódico en ese tiempo, yo no sé si había periódico, creo que no, pero si hubiese habido periódico, la noticia hubiese sido: el ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como segundo al mando, conquistó Jerusalén, y la ciudad y el templo fueron totalmente destruidos. Es decir, en el año 66 de nuestra era, el general Tito, el cual luego fue emperador de Roma, invadió la ciudad de Jerusalén, y tal como Jesús había pronosticado o profetizado, destruyó todo. Todo fue destruido. Bendito sea Dios. Ahora, ahí hay un cumplimiento del versículo 2 de Mateo 24. Pero faltan entonces las otras dos preguntas. ¿Qué señal habrá de tu segunda venida? ¿Qué señal habrá? Mateo, ahí mismo en el 24, cuando vemos el versículo 4, Jesús les dice a ellos: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ustedes van a oír de guerras, de rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes
hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Jesús está diciendo, oye, en el tiempo previo a mi segunda venida, sucederá que la naturaleza se va a ensañar contra ustedes. Y nosotros somos testigos de eso. Apenas hace semana, cuando un viernes, a eso de las 4 de la tarde, cayó un tremendo aguacero, y en asunto de 2 horas, hubo una destrucción terrible. Vehículos de cabeza entre zanjas, vehículos que se lo llevó el agua y lo destruyó entero, personas desaparecidas, personas fallecidas, muchos bienes económicos perdidos. Todo esto en apenas 2 o 3 horas, en que la naturaleza se ensañó. Pero qué decir de los terremotos que han habido de 8, 9, 10 y hasta 11 grados. Destrucción total, hermanos. ¿Qué decir de los tifones que se han dado en Estados Unidos, que han devastado ciudades enteras? Es como si la misma naturaleza nos advirtiera y nos dijera, miren las señales que Jesús dijo que habría antes de su segunda venida, apercíbanse porque el tiempo está cerca. Señales, hermano. Quien no hace caso a las señales está en riesgo de muerte. Cuando usted va por una carretera conduciendo a alta velocidad, un accidente es cosa de un segundo. En un pequeño descuido, ¡pra!, se dio el accidente. Y usted no sabe cuántos pueden ser los fallecidos en ese accidente. ¿Por qué? Por ignorar las señales. Velocidad 60 kilómetros por hora y usted va a 120. Y usted dice, loco viejo, usted sigue a 120. De repente en la curva el vehículo da 10 vueltas y usted se va de cabeza. Y entonces, si queda vivo, dice, wow, ignoré la señal que decía que debía reducir a 60 kilómetros por hora y seguía a 120. Ese accidente yo me lo busqué por ignorar las señales. ¿O qué decir en esos países donde los trenes cruzan carreteras? Hay muchos que están por el centro de la ciudad. Gracias a Dios que aquí el metro va por una ruta que solo es de él. Porque si no fuese así, miren, la matadera que hubiera, gente que se mete, él viene ahí, voy a ver si le paso antes. Jugar para agarrar el metro, se fue. Eso es a cada rato un accidente. ¿Por qué? Porque la gente ignora las señales. Ignora las señales y entra en peligro de muerte. Pero no solo nos vamos a referir a las señales de tránsito o a las señales proféticas previo a la segunda venida de Jesús, sino que aún nuestro propio cuerpo nos da señales. No hay nada, dijo Dios, que yo haga sin que primero no le dé parte a mis siervos los profetas. Y profeta puede ser cualquiera que esté hablando de parte de Dios en base a hechos que todavía no han acontecido. Cuando en nuestro cuerpo nosotros vemos las señales y las ignoramos, entonces luego viene el problema. Igual pasa cuando Dios, a través de un mensaje, a través de una predicación, a través de su palabra, nos hace una señal, una advertencia, y nosotros nos empecinamos en ignorarla. ¿Qué va a suceder entonces? Nos metemos
en riesgo y peligro de muerte y perdición perpetua. ¿Por qué? Porque ignoramos las señales de Dios. A veces, en nuestra humana sabiduría, buscamos en la Biblia el cumplimiento de las profecías, pero ignoramos que hay profecías de doble cumplimiento, que hay cosas que se cumplieron en determinado momento, pero que se van a volver a cumplir. Y entonces nosotros, no, ya eso se cumplió, ya eso no es para nosotros. E ignoramos las señales que Dios nos está haciendo para que nos preparemos. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Esto es increíble, hermano. Usted se pone a ver los mensajes en internet y la mayoría de mensajes no están vendiendo a Cristo como Salvador, sino que son contra otras iglesias, contra otras denominaciones, contra un pastor, contra un profeta, contra un ministro de Dios. Unos a otros se aborrecerán, como el Señor. La gente lo que está buscando es el pecado de aquel que está predicando. Pero, ¿y tú vas a creer que de Nazaret va a ser algo bueno? Y ese no es el carpintero, el hijo de María. ¿Y cómo ahora viene que es el hijo de Dios? Cuando lo conocemos, que es un carpintero, que hace mesa y silla en un taller de banistería allá a la hora de la esquina. ¿Cómo puede ser? Y entonces obramos en humana sabiduría, no entendiendo que Dios puede hablar a nuestras vidas aún a través de un recién nacido, a través de cualquiera. Lo que hay es que no ignorar las señales. Yo anduve por el mundo loco de remate. Ay, usted no se imagina cuánto. Cuando yo agarraba un motor y yo decía, me voy el fin de semana, no me atajen, que me voy. Y a veces me tiraba una mochila arriba con 2 ropas. A veces me iba con la de arriba. Donde me coja la noche compro una camisa, está loco. Nadie se meta conmigo. Y me iba. Tuve accidentes, no me importaba. En una ocasión tuve un accidente que llegué a un colmado y fiesta. Y cuando me acosté a dormir, en la madrugada se me pegó la sábana de un pelado que tenía en la espalda, del estrellón que me dio en el motor. Y para yo despegarme esa sábana tuve que tirarle agua. Pegada. Pero a mí no me importaba, porque es una locura. Es una locura, hermano. Hombres con el presupuesto familiar en los bolsillos y se lo deben. Y se lo dan a quien sea. Eso aparece de nuevo. Y después llegan a la casa peleando porque la mujer quiere dinero y ya el dinero ya yo me lo gasté. Pero en ese andar del tiempo he dado el testimonio de que de repente alguien a quien yo consideraba inferior a mí, ¿por qué? Porque era un delincuente, porque era un drogadicto, porque era un ladrón, porque había caído preso muchísimas veces, porque la policía lo había baleado, y quizás usted piensa, y a través de eso es que Dios me va a hablar a mí. Bueno, tú estás loco, pero que le hable a él, que está más perdido que yo. Pero es que tú no puedes ignorar las señales. A través de ese, Dios me habló a mí. Dios me habló a través de esa persona, de una persona que humanamente estaba en inferior categoría en ese momento que lo que yo sentía que yo estaba. Pero cuando esa persona me confrontó con cosas que yo entendía que él no sabía, porque eran secretos míos, cosas muy guardadas, ¿quién se las reveló a él si él nunca había entrado a mi casa? ¿Quién le dijo lo que yo hacía si él nunca anduvo conmigo?
Ahora, cuando me enfrentó, yo me fui en llanto, yo me fui en lágrimas. Yo dije, pero este tipo nunca ha entrado a mi casa. Ese tipo no sabe lo que hay en mi casa. ¿Y quién le reveló todo eso? Tiene que ser una señal de que Dios me está llamando. Y yo no pude parar de llorar en todo el día. Y fui donde un evangélico que quizás, aunque habitaba muchas veces en mi casa, aunque iba a mi casa, nunca tenía el valor de predicarme, porque quizás consideraba que porque yo fuera profesional, que porque yo era esto, que porque yo quizás en ese momento podía tener un peso más que él, yo no lo iba a escuchar. Nunca me predicó, nunca me invitó a la iglesia, nunca me dijo nada. No me alertó de mi mal camino, aunque sabía muchas cosas que yo hacía en mi casa. Tuvo Dios que escoger a alguien que nunca había entrado en mi casa. Y cuando yo fui a esa persona, le dije, varón, ¿a qué hora que ustedes tienen el culto? Yo oficiando en el pecho, el corazón se me iba a salir del pecho. ¿A qué hora que ustedes tienen culto? Hoy estamos en campaña a las 5 de la tarde. No me deje que voy para allá, para la iglesia. A las 4 yo estaba cambiado, encorbatado y con la Biblia en la mano, porque tenía una Biblia, hermano. Yo tenía una Biblia y la leía, pero no la vivía, no la obedecía, porque era sabio en mi propia opinión. Ahora, cuando Dios me mandó la señal, yo me apercibí. Dije, bueno, esto es una señal de Dios. Eso es que Dios quiere que yo le sirva. Y hasta hoy le estoy sirviendo, obedeciendo a las señales, hermano. Obedeciendo a las señales. En ese andar Dios me ha corregido, hermano. Dios me ha corregido en innumerables ocasiones. En muchas ocasiones. En una ocasión me corrigió por boca de un hombre que a veces lo veo en las redes, un moreno él, que era de Gualey. El ministerio se llama Los Rescatados del Fango. Era un tigre de Gualey. Y de repente se arrepiente, se convierte al Señor. Y ese día está en la iglesia predicando. Y recuerdo que él dijo, Dios le manda un mensaje a un varón. Varón, tal cosa que tú estás haciendo y eres delante de la presencia de Dios. Yo no sé si tú sabes cuando Dios te está hablando a ti. Pero yo sé cuando Dios me está hablando a mí. Yo sé cuando es conmigo el asunto. No hay forma de ignorar cuando Dios te está hablando a ti. Y de una vez yo paré el oído y dije, bueno, eso es conmigo. Eso es conmigo, olvídate. Porque yo tengo que saber si yo estoy bien o estoy mal delante de Dios. Otro no lo puede saber, pero yo no lo puedo ignorar. Yo tengo que saber mi condición, cómo yo estoy andando delante de Dios. Y al rato él dice, el varón que yo dije ahorita, de que lo que está haciendo viene delante de Dios. Yo no sé qué varón es ese, pero dice Dios que es un varón que cocina en su casa y yo lo alaba. ¡Alaba! No hay duda, es conmigo el asunto. No hay duda. Me dio vergüenza. ¿Saben por qué me dio vergüenza? Porque toda la iglesia sabía que yo cocinaba en mi casa. Toda la iglesia sabía que era a mí que Dios me estaba corrigiendo. Toda la iglesia lo sabía. Y así me corrigió el Señor muchas veces. Y me sigue corrigiendo. Muchas veces a través de diferentes personas. Y cuantas veces Dios me corrige, yo no ignoro la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy un ignorante. La Biblia dice que las profecías no pueden ser ignoradas por nosotros, hermano. Puede ignorarla a alguien que no le sirva a Dios. Puede ignorarla a alguien que no le crea a Dios. Pero tú y yo no podemos ignorar la palabra profética de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué los discípulos le preguntaron a Jesús qué señal habrá de tu segunda venida? Porque ellos esperaban que Jesús venía en breve.
Porque Jesús dijo, algunos de vosotros no gustarán la muerte hasta que ya yo haya venido. Y ellos decían, wow, eso es Juan. Juan no se va a morir, ya el Señor va a venir. O fulano no se va a morir. Eso es ya. Y muchos dejaron el trabajo. Ustedes saben por la palabra que comenzaron a vivir en comodidad. ¿Por qué? Porque para ellos era inmediatamente que el Señor venía. Pablo dijo, hermanos, es inminente que nosotros los que vamos a estar vivos, cuando el Señor venga, vamos a estar haciendo de esta y aquella manera. Han pasado 2000 y pico de años y todavía estamos esperando al Señor. Pero la preocupación de los discípulos era ¿por qué? Porque ellos no quieren ignorar las señales proféticas de Dios, porque ellos no quieren perder el tiempo, hermano. Ellos no se quieren perder como no me quiero perder yo, ni quiero que tú te pierdas tampoco, hermano. No podemos ignorar a Dios. No podemos ignorarlo, hermano. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Aleluya. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Mateo 24:14. La señal inequívoca del fin del siglo es Mateo 24:14, hermano. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me sorprendo muchas veces porque personas que uno entiende que no conocen el evangelio del reino y uno se le acerca a hablarles del evangelio del reino y de repente ellos dicen, no, pero hace tiempo que el Señor me reveló eso. Yo sé que es así, yo sé que es de esa manera. Y uno dice, wow, pero el asunto va más rápido que lo que yo entendía. Aleluya. Gloria a Dios. Pero, como decía yo ahorita, hay personas que, sabios en su propia opinión, le dan seguimiento a las profecías y a su cumplimiento para decir, ya eso se cumplió, eso no va a volver a pasar. Es el caso del versículo 15 de Mateo 24. Jesús dijo, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Ah? ¿Y será que hay cristianos que no leen? El que lee, entienda, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso nos lleva directo a Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, verso 26. En la parte B, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo primero que uno ve en esto es que ya eso se cumplió. Aleluya. Eso es lo primero que uno ve, que eso se cumplió, que Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, de la dinastía de los Seleucidas, que gobernó Siria desde el 175 hasta el 164 a.C., invadió a Jerusalén y la tomó. Trató de suprimir el culto a Jehová, prohibió el judaísmo,
mandó que se comieran alimentos que los judíos consideraban impuros, ordenó que se adorara al Dios de las fortalezas. Y uno dice, no, pero ya eso se cumplió. Eso fueron los sirios con Antíoco IV Epífanes. Pero ¿qué resulta? Que el anticristo o el presidente que gobernará el mundo próximamente, todo el mundo estará bajo su mano, bajo su imperio, hará exactamente lo mismo que hizo Antíoco IV Epífanes. Él primero hará alianzas, como Dios le mostró a Daniel, alianzas de hombre con respecto a la espiritualidad de Israel. Pero como el hierro y el barro no se unen, así ellos no se unirán de verdad. ¿Por qué? Porque hay diferentes intereses. Ahora, cuando ellos se unan, Él los va a seducir y muchas naciones le apoyarán. Y cuando pasen los primeros 3 años y medio en que Él ya estará estable en el mundo, dice que se sentará en el templo de Dios, ocupando el lugar de Dios y haciéndose llamar Dios, y pedirá que le adoren. Cuando los israelitas escuchen esa abominación, no le van a adorar. No le van a adorar. Pero ¿sabes qué? A mí no me preocupa Israel. A mí me preocupa la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué no me preocupa Israel? Porque Israel será salvo por una promesa de Dios. Dios prometió que los va a salvar. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Pero nosotros, los que somos salvos por gracia y no por promesa, decimos que la salvación no se pierde. Decimos que Dios no es un Dios injusto para de repente dejar que el mundo entero se pierda. Decimos que si la salvación se pierde, en vano fue el sacrificio de Cristo. Pero se nos olvida que la Biblia dice que con temor y temblor cuidemos nuestra salvación. Amén. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, concluimos, que si Dios condenó a los ángeles que fallaron, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros, hermano, si descuidamos la salvación? ¿Será Dios injusto? ¿Será Dios injusto que condenó a los ángeles que pecaron, que condenó a Sodoma y a Gomorra, que ha condenado naciones enteras, y escaparemos nosotros que conocemos la verdad de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que es la palabra de Dios? Tengamos cuidado, hermano. Dejemos de andar buscando cosas. Porque oye lo que dice Mateo 24, 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, hermano. Aún a los escogidos. Así que si te dijeran, mira, Cristo está en tal lugar, no vayas. Mira, ya hay un pastor que hace milagros, no vayas. Mantente agarrado de la palabra profética más segura, que es la Biblia, porque cuando Cristo venga,
todo ojo le verá. Amén. No hay forma de que no le vea. Verso 30, y ahí concluimos. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. En ese momento Él mandará a los ángeles para recolectar a los ungidos, Amén. a los sellados, a los que le hemos creído. Amén. Gloria a Dios. Que habrá sorpresa, claro. Yo oí el testimonio del varón ahorita. A veces nosotros vamos a un velorio y pensamos que el fallecido se perdió. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que se salvó. Gloria a Dios. Porque no es tener toda la vida dentro de la iglesia. Eso sería bueno, tener toda la vida dentro de la iglesia. Pero sería bueno por el disfrute. Yo me deleito en la obra del Señor. A mí me gusta servirle al Señor. A mí me gusta venir a la iglesia. A mí me gusta lo que pasa en la iglesia. A mí me gusta que Dios me hable en la iglesia. Amén. Pero mi salvación no está sentada en eso. Mi salvación está en haber creído a Jesucristo, haberle aceptado como Señor y Salvador. Y la Biblia dice que el que confesare el nombre del Señor, ese será salvo. Yo quiero permanecer en la iglesia, pero habrán sorpresas. Hay personas que pueden estar en la iglesia y estar perdidos. Hay personas que pueden estar en la iglesia y estar descarriados. Hay personas que pueden estar fuera y estar salvos. ¿Por qué? Porque le han creído al Señor Jesucristo. No ignore las señales de salvación que Dios te está enviando a tu vida. Gloria a Dios. El que ignora las señales entra en peligro de muerte. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz del único sabio y eterno Dios sea contigo. Amén. Shalom, shalom, Dios te bendiga.